Bueno, comenzamos con el capítulo 38 de Isaías y como título lleva enfermedad de Ezequías. Estamos viendo, veníamos hablando de este rey que, como veíamos, siempre iba a Dios, ¿no? Cuando pasaba algo y siempre recibía respuesta del Señor a través del profeta, ¿no? El profeta Isaías. Esta historia también la podemos encontrar en Segunda de Reyes 20 del 1 al 11 y en Segunda de Crónicas 32 del 24 al 26. En Crónicas está más cortito, pero también en esos libros podemos encontrar la misma historia. Dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Ezequías gobernaba Judá. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, acá volvemos a remarcar que era hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Cuando le dice ordena tu casa, quiere decir que ponga en orden, que arregle sus asuntos personales, su familia y el reino, porque iba a morir. Era como algo prudente que debía hacer y era aconsejado hacer eso. Porque... Como purificarse, ¿no? Digamos. No. Es como, pendiente por ejemplo, yo sé que me voy a morir, bueno, voy a dejar mi casa en orden, tratar de dejar las cuentas pagas, de dejar que no haya malos entendidos, quizás si tengo que pedirle perdón a alguien o perdonar a alguien, hacerlo, o sea, ese tipo de cosas. Todos los asuntos pendientes que tenga, familiares, asuntos personales y del reino, el profeta le dijo que los ponga en orden. También por amor al pueblo, ¿no? Porque imagínense, el reino está y, ¿qué hacemos? O sea, que decida quién queda en su lugar, quién va a quedar, ¿no? Bueno, dice, versículo 2, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Bueno, cuando acá dice, ¿no? Y nos muestra esta imagen de que puso su rostro en la pared, seguramente se fue a un rincón y se puso buscando intimidad, buscando silencio, y fue al Señor. Y le dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Vemos que Ezequías, como decía Esteban, fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá. ¿Por qué? Porque siempre buscaba la voz de Dios, buscaba hacer su voluntad, iba a él, no tomaba decisiones apresuradas, ¿no? Por lo que hemos visto acá, sino que iba a preguntarle al Señor. Y cuando iba también en busca de privacidad y vemos esta oración, no vemos en él una mala manera de dirigirse a Jehová, sino que acuérdate, pero con humildad. No es que decimos, no es que lo dijo como Jehová, la verdad que hice lo bueno, trabajé para vos, no me puedes hacer esto, sino que después con total humildad, sin echar culpas, solo sin discutir, sin recriminarle al Señor, solamente le expuso su condición y todo lo que a él le parecía que había sido correcto. Bueno, dice que lloró Ezequías con gran lloro. Y bueno, le pide al Señor que se acuerde de la fidelidad que tuvo con él, con humildad. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías. De acá viene esa respuesta de Dios rápida, que dice, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Porque esa enfermedad, como ya había dicho en los versículos anteriores, era de muerte. Ezequías iba a morirse enseguida, pero ya con una enfermedad. Dios decide darle 15 años más para que reine, para que disfrute la vida. Y Dios mostró rápidamente también la compasión a la vida de Ezequías. Y dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Acá vemos cómo Dios responde la petición de Ezequías y le promete sanarlo de esa enfermedad de muerte. O sea, vemos a un Dios que se encarga personalmente de sus hijos, pero también a un Dios que se encarga de su pueblo y que promete amparar al pueblo, a su pueblo que estaba siendo asediado por Asiria. Bueno, dice, y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Y acá vemos una señal enorme de Dios. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol.
en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Acá vemos cómo Dios, ¿qué hizo? Retrocedió el tiempo. Vieron que esos relojes de antes eran como de sombra. Salía el sol o se ponía y se iba viendo una sombra. Pero vemos cómo Dios hace volver 10 grados atrás. Retrocede el tiempo. Dice, vemos, el poder de Dios vemos a través del tiempo y de la naturaleza. Todas son señales de Dios. Y ahora son las 8:11, es de noche, es porque Dios así lo permitió. Y también ese retroceso del tiempo en esa época también repercute en nosotros el día de hoy. Bueno, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Desde el versículo 9 cambia el texto y es Ezequías hablando, adorando a Dios, y vamos a decir que escribe como una especie de salmo, porque es un cántico de Ezequías después de ser sanado. Y dice, escritura, ya lo leía esto, versículo 10, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Esto es lo que pensaba Ezequías cuando se enteró que se iba a morir. Se iba a morir como antes de tiempo. Imagínense que reinó hasta los 54 años. Bueno, réstenle 15. Se iba a morir a los 39 años. Muy joven, ¿no? O sea, bastante joven, y él pensaba que ya no vería más, que ya llegaría antes de tiempo a las puertas del Seol, que el Seol era era como la muerte, era siempre que se habla del Seol, se habla de la muerte. Dice, dije, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Acá él dice como que no vería más al Señor, o sea, no estaría en la presencia de Dios, ya no vería a los hombres, a la gente, a los que moran en el pueblo. Dice, mi morada ha sido movida, traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor, corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Acá unos ejemplos, cuando habla de como tienda de pastor, una tienda de un pastor de ovejas, era cuando sacaba a apacentar a las ovejas, se quedaba en un lugarcito, en una tienda, y luego la levantaba, se movía, como que era algo que se iba no iba a ser algo firme, que enseguida se iba a ir. Y también habla de como un tejedor cortó su vida, como un tejido, que es un pedazo de tela que se ha cortado. Y también dice, contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Esto también lo vemos porque Ezequías llegó a enfermarse, no es que supo la noticia, ni siquiera se enfermó y Dios ya le prometió. No, él empezó a atravesar una enfermedad, por eso habla de un sufrimiento. Como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla, como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Todo esto lo vivía cuando estaba en ese proceso. Y pregunta, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Acá reconoce Ezequías que vivió todo ese sufrimiento y exalta al Señor porque Dios lo sanó, y promete alabarlo en humildad, andar humildemente el resto de los años que le queden. ¿Por qué? Porque al haber sufrido tanto, es como que al recibir esa sanidad tan tremenda, lo único que le quedaba era ser humilde y andar todos sus días adorando al Señor. Bueno, dice, oh Señor, por todas estas cosas, los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Viendo él cómo Dios era el dueño de la salud de su vida, y que todos dependen de Dios, no solamente él, sino todos los hombres. Dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz,
Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Acá cuenta que él estaba tranquilo, en paz. Aún vieron que estaba sufriendo persecución, siendo asediado, pero lo de la enfermedad lo descolocó, le vino de repente. Porque en lo otro siempre fue al Señor, siempre vio cómo Dios lo libraba, lo ayudaba, lo defendía, pero en la enfermedad fue como un golpe muy fuerte. Pero acá dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y acá habla como, en esta imagen, Ezequías ve como el Señor se olvidó de sus pecados. Cuando dice, los echaste tras tus espaldas, habla de que el Señor ya no se acuerda de los pecados cuando hace su obra, cuando hace un milagro, cuando sana, restaura a alguien, ya no se acuerda de los pecados. Versículo 18. Porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Acá mostrando, ¿no?, que los muertos no pueden adorarlo, pero los que están con vida, sí, y que eso él iba a hacer. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, o sea, esto lo dijo antes, ¿no?, cuando Isaías va con esa palabra de que Dios le iba a dar 15 años más de vida, dice, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. O sea, vino como una receta Isaías para que la enfermedad sea curada. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Bueno, termina con esta pregunta, pero esta pregunta iría como en el medio de todo el capítulo y luego viene ese cántico de agradecimiento, de alabanza al Señor por haberle dado 15 años más de vida y vemos cómo Dios responde tan, rápidamente. Capaz que acá en la Biblia lo vemos como para nosotros muy rápido. Imagínense que la enfermedad de Ezequías transcurrió, avanzó. Es decir, que entre que él oró al Señor y Isaías vino nuevamente con esa respuesta, habrá pasado un poco de tiempo, no sabemos cuánto, pero hizo que la enfermedad avance, pero como Dios viene con esa palabra de sí, yo te sanaré, pero también viene con una medicina. Acá lo vemos literal, ¿no?, con esa masa para que se la pongan en el cuerpo, pero el Señor se encarga de todo. Amén. Y así termina el capítulo 38 de Isaías.